Bueno, entonces espero que tengamos una buena charla. Pues, Guillermo, Elena, vamos a disfrutar la charla No, y no esperemos que nos hagan muchas preguntas. Bueno. A mí no me entra. Están. Ya, está la pantalla con nosotros. Bueno, entonces Sí. espero que tengamos una buena charla. Estamos al aire. Buenas tardes. Hola, Diego, buenas tardes. Elena. Hola. Luis Guillermo. Hola, buenas tardes, Rosabel, Elenita, Diego, ¿cómo están? Bueno, espero que tengamos una buena Diego, charla. yo quiero hacerle una pregunta. ¿En Facebook se ve la pantalla de nosotros cuatro? Sí, señora, nos estamos viendo los cuatro. Eso es lo que yo estoy viendo. Sí, señora, ya estamos al aire, ya nuestro público los está viendo. Me alegra mucho tenerlos acá en esta tarde y los dejo en una amena charla y gracias a Luis Guillermo por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Diego. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente nos encontramos reunidos en nuestras reuniones virtuales de los miércoles, organizada por la Coordinación Cultural del Centro Colombo Americano. En esta ocasión, nuestro invitado es Luis Guillermo Elizalde, artista santanderiano, quien actualmente vive en la Ciudad de México. Luis Guillermo es maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander y en la actualidad está terminando sus estudios de licenciatura en restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de la Ciudad de México. Bienvenido, Luis Guillermo, gracias por aceptar nuestra invitación. Un saludo también a Rosabel Martínez del equipo cultural y esperamos que disfruten de esta interesante charla. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Bueno, Luis Guillermo, ya estamos en este conversatorio tan esperado. El mes pasado no fue posible, pero un gusto tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar de restauración, vamos a hablar de relicarios, entonces empecemos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio para mí estar con el Colombo, lo considero como una de mis casas. Y entonces, pues, nada, vamos a hablar y a disertar acá sobre todo. Bueno, primero hablemos de relicarios. ¿Cómo llegó la exposición Relicarios al Colombo? La exposición Relicarios llegó en el 2011, en el 2010, por iniciativa mía. Yo presenté la propuesta a la parte cultural del Colombo y se tenía una sola obra, que es la obra que ha salido en la portada de las invitaciones, que es la caja de hacinamiento en el purgatorio. Y a partir de eso empecé a desarrollar toda la exposición. Pero cuéntanos cómo es la historia de Relicarios. ¿Cómo llegas a Relicarios? ¿Qué es Relicarios? La historia de Relicarios es una historia muy particular porque la verdad es que yo empecé a hacer la caja de las ánimas, nace por una cosa del destino. Una amiga me regala una serie de manitos de unas muñecas que ella le había hecho a la hija en porcelana. Y tenía en mi casa, cuando eso trabajaba en Bogotá, y tenía un marquito blanco, decidí meterlas ahí y empecé a explorar un día. A mí siempre me habían gustado estas instalaciones de cosas pequeñitas y creo que fue el motor para toda la exposición. Pero, o sea, empieza esa exploración. ¿Por qué la caja? ¿Y por qué toda esa cantidad de alusiones tan religiosas, podría decirse? A mí me había llamado toda la vida la atención. Obviamente había estado en un mundo
muy inmerso a la parte religiosa por mi abuela, que había sido una mujer demasiado religiosa, y me llamaban mucho la atención estos pequeños objetos que se encontraban guardados dentro de unas cositas muy chiquiticas y que además, precisamente los relicarios son diminutos. Entonces es la tela de el vestido de San Francisco de Asís y es un pedacito muy pequeñito y siempre estaban guardadas en unos aparatos muy, muy ostentosos, digamos. Siempre las reliquias están guardadas en unas cajas que obviamente lo hacen resaltar semejante cosita tan chiquita. Entonces, a mí me empezó a llamar la atención precisamente y cuando empecé a hacer la exploración con estas manos, me pareció que estaba llegando a algo a lo que yo como artista siempre había querido llegar y era a crear estos ensambles, estos pequeños ensambles de cosas, además de que todos los objetos que habían dentro de los relicarios pues eran cosas muy especiales. A lo largo del tiempo guardé muchas cositas cosas de mi abuela, cosas que recogía como las manos estas que me las regaló mi amiga, y ahí fue cuando decidí meterlas dentro de estas cajas y un poco renovarlas, ¿no? Un poco darle una visión moderna y repotencializar toda la parte iconográfica, que era la parte que a mí me encantaba, porque además a mí me parecía muy interesante esa parte que siempre las abuelas, o por ejemplo mi abuela me contaba la vida de los santos y todos los que habían sido mártires y a uno que lo pusieron sobre las brasas, a la que le sacaron los ojos. Todas esas historias me parecían tan valiosas que yo decía, pero necesito llegar al punto de sintetizar toda esta historia con muy poquitos elementos. Y entonces ahí es donde nace Relicarios. ¿Te parece si compartimos unas imágenes y me vas contando? Porque entre todas estas cajas, pues me parece que todas tienen como un nombre, un significado especial. ¿Cuál es la que más te llena, la que tiene mayor significado para ti? Mira, sería muy difícil hacer una escala de valores en ese sentido. Románticamente para mí, la caja que más valor tiene es precisamente una caja que hay con un violín, que es la caja del el concierto de Santa Cecilia, y esta caja se hizo con un violín precisamente que era de mi papá y que mi papá toda la vida había tenido en su oficina, y el violín se le daba cuerda y el violín sonaba. Obviamente, pues para mí, románticamente y después de que mi padre fallece, pues esa caja era la más representativa para mí. Además de una caja que se hizo en ese tiempo y que está en propiedad de mi familia, que está hecha en honor a mi abuela, y fue la caja más romántica porque siempre pensaba yo que mi abuela había servido de inspiración para hacer esta exposición, y cosa que la pensé durante toda la exposición porque me encantaba la pasión con la que ella hablaba de todas estas historias. Entonces, esas dos cajas para mí son las más representativas. Una tercera caja es la de las manos, que obviamente fue la caja que le dio la vida a toda esta exposición, entonces obviamente que tiene que tener un significado más grande. Pero de todas maneras, todas las cajas son hermosas. ¿El rojo tiene algún significado sí. en esta simbología de tus cajas? Sí, precisamente el rojo se utilizó
para tratar de darle este sentido dramático a todas las cajas. Todas las cajas tienen el mismo marco y el mismo fondo y son blancas por la pureza del santo y rojas porque todos los santos fueron martirizados, precisamente todos dentro de las características que comparten todos los santos que están representados en estas cajas, es que tuvieron un martirio y entonces, pues, qué mejor que el rojo para darle significado a esta vida trágica. Bueno, ¿y dónde están Relicarios en estos momentos? Bueno, Relicarios tuvo una suerte una suerte grandísima, porque a partir de que se hizo la exposición en el Colombo, y la verdad es que tengo que agradecer en ese sentido al Colombo americano por haber sido una plataforma para el lanzamiento de la exposición. Después del Colombo, la Universidad de La Salle pide la exposición para hacerla. Se hizo en el coro de la iglesia de La Salle, que está como en la 64 o 3, no me acuerdo bien la dirección, en Bogotá. Y luego me invitaron, la Universidad Santo Tomás me invita a participar en una exposición que se hizo en la biblioteca, a la entrada de la biblioteca de la Universidad Santo Tomás, en Florida Blanca. Y a partir de ahí se repartió a todas las personas que compraron la obra. Bueno, tuvo entonces tiene una buena vida, Relicarios. Sí, y además hay una cosa muy particular, y es que todas las personas que tienen la obra, o sea, sé que la disfrutan. La verdad es que sé que todas las personas que compraron Relicarios la tienen con mucho aprecio. Entonces, pues eso yo creo que para un artista, desde la parte romántica, pues sí es una cosa muy importante, ¿no? Una persona que valore la obra, pues obviamente a uno eso lo hace muy feliz, la verdad. Por supuesto. Elena. Guillermo, ¿cómo llegas a la restauración? Bueno, yo llego a la restauración también por culpa de mi abuela. Ella fue la culpable. Mi abuela ejerció la restauración desde una parte muy empírica y desde una parte que a mí me encantaba mucho, porque mi abuela tenía un pequeño taller en su casa, y entonces, como yo era tan inquieto cuando era chiquito, la única forma de que yo me quedara quieto era que me mandaran para donde mi abuela, y me iba a verla trabajar. Y la verdad es que yo siempre he pensado que este lugar de mi abuela era como la Cámara de Maravillas, porque era como una cosa llena de santos, en donde entraba poquita luz, donde a mí me tenían una banquita especial donde yo me sentaba y toda la cosa. Y me encantaba ver mi abuela el sentimiento que le ponía precisamente a eso. Durante muchos años me llamó la atención. Obviamente, cuando era pequeñito, mis papás me metieron en cursos de pintura, pintaba algo con mi abuela, y mi abuela, como cosa muy particular, siempre me hablaba sobre esa parte y siempre me dejaba como la inquietud. Entonces empiezo yo a estudiar Bellas Artes, y cuando empecé a estudiar Bellas Artes ya venía de arquitectura. Casualmente había hecho 4 semestres de arquitectura. Me salgo en el 4º semestre y me voy a Bellas Artes, a la UIS. Y de pronto existe una conexión mucho más fuerte, porque ya estaba en un ámbito muy parecido. Y pues empiezo a investigar, y yo creo que
yo creo que toda esa parte de investigación y de anhelarlo tanto fue lo que me permitió que cuando terminé mi licenciatura en Bellas Artes, esto pues decidiera dedicarle ahora el tiempo para hacer otra carrera que es restauración. Pero ¿tú estudias? Tranquila, Elena. ¿Qué pasó entre lo... Se nos cortó Elenita. Tú estudias Bellas Artes en la UIS. ¿Qué pasa entre ¿Qué pasó entre el título que recibió en la UIS y luego la llegada al Perú? ¿Qué pasó? Bueno, el Perú, en ese tiempo pasaron muchas cosas porque yo me graduó en el 2011, más o menos, termino todas las materias en el 2011. Después, en el 2012, yo me voy a trabajar al Colegio San Pedro Claver de profesor, y en unas vacaciones a mí me ofrecen un curso para hacer restauración en la Escuela Yachaywasi en Lima. Me voy yo con mi mamá de paseo a Lima y obviamente pues quedé perdidamente enamorado de Lima. Por azares del destino me ofrecieron un trabajo en restauración en un taller que trabajaba para el arzobispado y empiezo a trabajar con ellos. Y bueno, ya me voy de Bucaramanga, me voy hacia el Perú en el 2013 y estoy todo el 2013 en Perú. Tuve la fortuna ahí sí se lo agradezco a la vida, conocí a la que ha sido mi maestra durante este tiempo, que ha sido la maestra Rosana Kwon, que es una gran restauradora de Lima y del Perú. Y empiezo a trabajar con Rosana y trabajé un par de cosas para la embajada, para la residencia del embajador de Colombia en Perú. Empecé a hacer la restauración de un espejo y de dos espejos y de una pintura. Y obviamente que en ese proceso de formación, pues crecieron las ideas, creció mi amor así por la restauración. Y a principios del 2014 me devuelvo para Colombia. Y en el 2000, ahí en ese tiempo, entre el 2014 y el 2016, yo monto mi taller de restauración de pintura de caballete en Bucaramanga, y después sale el proyecto de México. Y la verdad era que siempre lo había soñado, siempre había querido estudiar restauración desde la parte profesional. Me cuestioné muchísimo, sin embargo, porque yo decía, bueno, ya no tengo 5 años, ya estoy... fue una serie de cuestionamientos, se dieron las cosas y acá estoy. Ay, bueno, gracias, Guillermo. Bueno, sí, nos contaste varias cosas que hiciste en el Perú, pero algo significativo que haya pasado allá que te cambió totalmente la vida cuando regresaste a Colombia. Mira, le agradezco a la vida creo que una corazonada, porque yo trabajaba, como les comento, trabajaba en el Colegio San Pedro Claver y un día me llaman de Lima y me dicen que me ofrecen un trabajo y yo lo pensaba 10 veces y decía, pero pues mudarme de país, no sé, era una gran experiencia para mí, o sea, era creo que hasta demasiado. Yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Le decidí apostar a la ida a Perú, y la verdad es que, y todos mis amigos peruanos saben que para mí Perú representa, mejor dicho, una gran parte de mi corazón,
porque se hicieron cosas muy importantes y de verdad que me lo disfruté mucho. Fue una parte en donde yo, y siempre todas las personas cercanas a mí saben que para mí fue, yo diría que el año en donde pude hacer muchas cosas que de pronto no había podido hacer en Colombia. Y bueno, me lo disfruté hasta que ya. Y la verdad pasaron muchas, o sea, son muchas y obviamente todas las cosas que hacía para mí eran absolutamente nuevas y me las disfrutaba como un niño chiquito, le sacaba el provecho hasta que ya. Entonces creo que toda la experiencia Perú fue increíble, o sea, yo me lo disfruté al máximo. Bueno, eso es genial. Regresas a Colombia y pasan, ¿qué? 2 años. Regreso a Colombia. Regreso a Colombia a principios del 2014 y decido poner mi taller en Bogotá y resulta que por cosas del destino me tengo que devolver a Bucaramanga y termino en Bucaramanga y en Bucaramanga pues empiezo poniendo nuevamente mi taller de caballete, de restauración de pintura caballete y me fue muy bien. Pero pues obviamente mi sueño siempre había sido hacerlo desde la parte profesional. Y a principios del 2016 sale el proyecto Churubusco y la verdad fue que no lo pensé un segundo y como ya tenía la experiencia de Perú, dije, bueno, pues vamos a apostarle a esto. Coincidió en que mi pareja también viajaba para acá, o sea, como que nos pusimos de acuerdo, vámonos, dejémoslo todo, cerramos el apartamento en un mes prácticamente y llegamos acá a México con 2 maletas, literal. Y cuéntanos cómo es México, cómo es ese proceso de formación. Tienes formación en Colombia, en Bogotá, en Perú. Me imagino que hay muchas diferencias sustanciales en estos espacios y en estos tiempos de formación. ¿Cómo llegas a México? ¿Qué pasa en México? ¿Cómo es la educación en México? Bueno, la educación mexicana de primera mano, la verdad tengo que reconocerlo y he estado muy contento porque precisamente uno tiene una suerte de profesores que han trabajado durante mucho tiempo y que tienen la experiencia y el bagaje y obviamente eso para uno es muy importante porque lo hace sentir a uno muy seguro y uno está absolutamente seguro de las cosas. Es pesado, pero la verdad yo me lo he disfrutado también a mi manera. ¿Y qué hacen allá? ¿Qué han restaurado, digamos, como facultad? Yo entiendo que son muy conocidos allá como facultad y cuando necesitan restaurar en Ciudad de México, que tienen de los mejores museos del mundo, tantas cosas para hacerlo, ¿los escogen a ustedes? Nosotros, la escuela pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, al INAH. Y nosotros tenemos, la formación nuestra es la carrera por semestres, tenemos un taller. Entonces, sí, un taller específico. Entonces, por ejemplo, en primero tenemos un taller introductorio, en segundo tenemos un taller de cerámica, en tercero tenemos textiles, escultura, mural, pintura de caballete. Entonces, nosotros tenemos una forma, la verdad que a mí me gusta muchísimo, que son las prácticas de campo. Y con las prácticas de campo, pues vamos a una comunidad, restauramos algo de lo que estemos trabajando en ese momento. Entonces, si estamos viendo escultura policromada, vamos a restaurar un retablo, como la vez que fuimos a Holox.
que es en el Estado de México. En mural fuimos a Palenque y fuimos a la comunidad del Llanito en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, y así sucesivamente. Aparte de eso, nosotros tenemos una pieza dentro del taller, aparte de esa práctica. Tenemos una pieza de patrimonio original. Entonces, obviamente, la experiencia de trabajar con el patrimonio original de una nación, pues es sumamente enriquecedor y académicamente, obviamente que eso lo forma a uno muchísimo. Aquí María Victoria Ramos pregunta, ¿cuál ha sido la obra más importante que ha restaurado hasta el momento? Bueno, lo que pasa es que cada una tiene cierta importancia. Y yo pienso que en ese sistema de valor, pues hay gente que le trae a uno las obras, por ejemplo, no sé, el cuadro que le pintó la tía o la abuelita o X persona, y a la que las personas uno ve que están súper arraigadas y que le tienen todo el cariño. Y esas obras también son importantes. Obviamente hay obras importantes con otros valores. Y, por ejemplo, tuve la fortuna en Lima, trabajé para unas personas que tenían una obra de un pintor austriaco, Joseph Gies, y esa fue una muy importante. Y acá en México tuve la fortuna de restaurar el retrato de don Manuel Toussaint, perteneciente a la Pinacoteca del Colegio Nacional de México. Ah, bueno. Y cuéntenos sobre la obra que restauraron, que estaba en el castillo de Chapultepec. Fue... Es que esto, pues, como les contaba, estas prácticas que nos dan a nosotros y estas piezas que nos dan a nosotros, pues provienen también de sitios que son en su gran mayoría museos y en su gran mayoría que tengan, o sea, tienen que estar ligados con el INAH. Entonces, en textiles, a mí me tocó precisamente una bolsa de chaquiras que era perteneciente a la colección del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Y era una bolsa de chaquiras muy linda, porque además era una cosita pequeñita, hecha en cristal. Las chaquiras eran hechas en cristal. Y como nosotros también desarrollamos una parte investigativa de la pieza, se hizo las investigaciones y con la colaboración de una investigadora alemana, logramos digamos que encontrar la raíz y pues descubrimos que era una bolsa hecha en un pueblito alemán que se llama Göppingen, o digamos que así se puede decir, y que se utilizaban con las chaquiras que traían de Murano. Y este pueblo, una emperatriz decide, para erradicar la pobreza, decide crear estas pequeñas fábricas de hacer las bolsas, y las tejían a 4 agujas. Entonces la verdad fue una pieza muy interesante por toda la investigación que se hizo, y esa pues pertenece a esa colección. Ah, bueno, bien, gracias. Luis Guillermo, ¿cuál es tu especialidad? El papel, el caballete, la cerámica. Pues lo que pasa es que siempre he trabajado pintura de caballete, entonces digamos que además de que a mí me encanta, pues es lo que siempre he hecho. Entonces digamos que esa es la que me gusta mucho. Textiles también me llama la atención, y precisamente por esta historia de la bolsa, pues permitió que me enamorara bastante de los textiles. Y entiendo que aquí en Bucaramanga también le han hecho ojitos para que haga una restauración de los telares tan importantes que tenemos
de los guanes en la colección de la Casa de Bolívar. Eso Sí. como... Pues en la Academia de Historia el año pasado yo estuve en Colombia más o menos para este tiempo y fui a verlos. Esos textiles que están en la Academia de Historia de Santander, en la Casa de Bolívar de Bucaramanga, los restauró hace mucho tiempo la maestra Marian Cardal, que es una de las grandes restauradoras de textiles, con apoyo de Emilia Cortés. Y pues obviamente han pasado muchos años desde que se llevó a cabo este proceso de restauración y de montaje de las telas sobre los soportes en los que están. Y el año pasado precisamente estuvimos viendo cuál era el estado de conservación y haciendo un pequeño diagnóstico para ver cómo podemos llegar a hacer este tratamiento, para que obviamente se conserven lo mejor posible. Sí. Bueno, en este proceso de formación en restauración tienes que llenarte de muchas cosas, como de muchos saberes. ¿Qué es lo más complicado en el proceso de restauración? O sea, tanta información, porque yo veo que estás, pero lleno de información, de detalles, de cosas. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo se forma? O sea, tú ya vas en 7º semestre, o sea, que ya prácticamente eres un restaurador, que te faltan, ¿qué? 3 semestres para terminar. Entonces, mira, toda esa información. Para mí, digamos que una de las partes más difíciles en este sentido era que hacía mucho tiempo que yo no estaba en la academia, la verdad. Y llevaba pues muchos años de no tener esa parte académica y para mí fue muy difícil la parte escrita. Al principio, y digamos que hasta el momento ya voy mejorando un poquito, pero el problema número uno es que yo le decía a una profesora, yo hablo como una cotorra mojada, pero cuando me toca escribir, pues se me cierra toda la entendedera. Y la verdad que esa ha sido la parte más difícil para mí. En ese sentido, sí, y obviamente le he trabajado muchísimo y he tratado de mejorarlo, pero sí fue yo creo que lo más difícil y todavía hasta el momento a veces me cuesta muchísimo. Hay que hacer muchos informes detallados y precisos de cada objeto que se restaura. Claro, y nosotros además, no solamente eso, tenemos la parte histórica, tenemos que hacer, detallar, como tú dices, detallar hasta lo más mínimo cómo se llevó a cabo el proceso de restauración, cómo fue el abordaje de las piezas de restauración, cómo se entregaron las recomendaciones, los diagnósticos, o sea, todo es una cosa súper puntual. Afortunadamente, pues, estos informes se hacen entre todos los compañeros y obviamente con la supervisión de los maestros que nos ayudan en las correcciones que nosotros tenemos. Antes de que Rosabel continúe haciéndote otras preguntas, hay varias personas acá que están viendo y lo quieren saludar. Irma Susana Rueda, María Victoria Ramos, Luz Argüello, Ramón Zárate, Gloria Oviedo. Ay, un saludo para todos. Mario Pizarro, le manda un saludo también. Su mamá, que dice que felicitaciones por esta hermosa entrevista. Estamos amiga Juanita Borda. Entonces, pues un saludo para todos. La verdad es que son personas muy especiales, todos. Entonces, les mando un abrazo y muchas gracias porque además yo siempre he pensado que la carrera de uno no sería nada sin los amigos. Y yo creo que los amigos son importantes precisamente por eso, porque los amigos están siempre apoyándolo, viendo las conferencias, comparten con uno las alegrías y las tristezas. Entonces, pues yo creo que la familia y los amigos sí son una parte muy importante de la vida de cualquier persona. Milena García lo quiere saludar
Paola Prada, que dice saludos desde Medellín para Luis Guillermo, atenta, aprendiendo. Bueno, yo estuve en una especie de taller, y cuando fuimos a hacer la descripción de la obra y para convertirlo eso en una ficha técnica, la instructora nos dijo que teníamos que ser muy precisos y debíamos detallar en esa ficha técnica lo que estábamos viendo, los materiales. Entonces nos pareció muy curioso que ella nos dijo, pero no se pone técnica mixta, sino que hay que detallar los materiales. En tu formación, porque tuviste una formación de alguna forma empírica, esa formación que lo lleva a uno la curiosidad, ¿qué cosas te hace la carrera cambiar de las que ya traías y que para ti eran como una cosa cierta? Entonces, claro, llega la formación en México y te dice, no, eso no es así, algo específico. Y sí, es porque ahí te estás riendo. Fueron muchas. Y la verdad es que sí agradezco esta formación porque conocer todos los días algo diferente a lo que uno siempre cree que es la verdad tácita y absoluta, le hace a uno tener una mente absolutamente abierta. Como tú dices, yo llegué y casualmente hasta una profesora me dijo, es que usted no quiere aprender y no sé qué. No, lo que pasa es que es muy difícil también cambiar uno el chip que traía, y en este caso yo venía de estudiar artes, entonces para mí habían muchas cosas que materialmente no eran tan importantes. Y entonces uno como artista se dedica a crear, pero en este proceso de la restauración se necesita analizar profundamente. Entonces, lo primero que me cambió fue precisamente eso, analizar hasta el último detalle lo que tú decías. Las descripciones no pueden quedar mal porque es una profesora a la cual nos da clases a nosotros, nos decía que una mala descripción hace que una pieza se pierda. Y entonces tienes que tener muchísimo cuidado precisamente con eso, con cómo haces las descripciones y cómo, pues, ayudas al objeto en ese sentido. Claro. Natalia Barón te quiere hacer 2 preguntas. Me gustaría preguntar cuáles de los patrimonios es el que más disfrutas de México. Bienes culturales, gastronomía y música. Esa es la primera pregunta. Todos los anteriores. Y contesto esa porque ahora te voy a hacer la otra que es de pronto un poquito más difícil. Bueno, yo los disfruto todos, la verdad los he disfrutado al máximo. La cultura mexicana, que tiene algunas similitudes con la cultura nuestra y que en ese sentido somos muy hermanos, pero obviamente la variedad que tiene México en cuanto a, como dice Nata, gastronomía, sitios arqueológicos, todo hace que uno disfrute, porque además son cosas nuevas, son cosas que uno hasta ahora está experimentando. Entonces, la verdad que todos me los he disfrutado. En las prácticas de campo, no solamente nosotros vemos, digamos que esta parte académica de restaurar y toda la cosa, sino que además, pues obviamente, está uno presto a ver la gastronomía, la música. En la práctica pasada, que fue en el Llanito, que es una población de Dolores Hidalgo en Guanajuato, era un pueblo de músicos. Entonces estábamos precisamente el día de la celebración, y eran, bueno, 10 bandas tocando al mismo tiempo, la comida, todo. La verdad es que me los disfruto todos. Y entonces la segunda pregunta de Natalia es, ¿cuáles fortalezas de la restauración en México se pueden implementar en Colombia? Es una pregunta muy difícil. Por eso la dejé para la segunda. Es una pregunta muy difícil, pero la verdad es que yo pienso
que las dos escuelas se complementan mucho. La parte académica de México también la tiene Colombia. Y bueno, hay muchas cosas como pequeños detalles que se podrían llevar a Colombia, pero la verdad en ese sentido yo pienso que estamos muy a la mano. ¿Será? Yo creo que Juan... Tengo respuestas diplomáticas. Tuvo una respuesta muy, muy diplomática. Ahí hay un saludo, Elena, de Juan Agustín Carrizosa. Ah, sí. Ah, que le mando un gran abrazo, es como mi papá. Juan Agustín dice lo siguiente, dice, un saludo muy especial, Luis Guillermo, muy contento de ver todo el desarrollo profesional que ha logrado, importante todo el aporte para Santander y para Colombia. Claro que también dice saludos para Elena Arenas. Mismo Juanito. Yo lo quiero muchísimo, la verdad. Es una persona que es como, es parte de mi familia, la verdad. La familia Carrizosa Borda ha sido muy allegada a mí. Maribel Rivera dice saludos, querido y recordado Luis Guillermo. Un abrazo de energía alegre y positiva de luz, color blanco níveo. Felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias, Maribel, querida. Bueno, la restauración o vas a tener un paralelo ahí con ser artista, o vas a abandonar el ser artista y te vas a dedicar solo a la restauración. No, mira, yo creo, alguna vez escuché a una persona que dijo que había dejado de ser artista. Yo creo que eso nunca se deja, uno nunca deja de ser artista. Eso es algo que el ser artista se lleva, yo creo que hasta la muerte. Y la verdad, yo muy de vez en cuando me siento a no abandonar mi mano, porque obviamente la mano se condiciona mucho en el sentido en que ya no es el trazo libre, pues en la restauración no estás creando, entonces no estás dando pinceladas. Y trato de hacer mis cosas de vez en cuando precisamente para no abandonar eso, porque sí pienso que es una parte muy importante de uno. Y esa esencia de ser artista es más que todo una cosa de cuestión, de llevarlo en el alma. Ahora que Rosabel te hace esa pregunta, me viene a mí a la cabeza algo que quisiera que le contara a las personas. Una cosa es el artista, otra cosa es el restaurador. También en muchas ocasiones no solamente les dicen, restáurame este cuadro. ¿Qué diferencia hay entre la limpieza de una obra de arte y la restauración? Porque a uno como artista muchas veces le dicen, ay, yo quiero que me arregle este cuadro. O sea, la gente no tiene muy en la cabeza la verdadera importancia que tiene la restauración. Sí. Diferente a la limpieza de un cuadro, que todo eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad y claro. No el artista por ser artista y artista de cabellete lo puede hacer. Entonces ahí... Yo pienso que lo que pasa es que la restauración es algo en donde se necesita tener un conocimiento de la obra, no solamente saber pintar, que es precisamente lo que mucha gente piensa y a lo que tienen ligado. Y yo creo que en ese sentido deberíamos, fíjate que ahí va una respuesta para Natalia, porque eso es una de las cosas que nosotros podríamos ayudar a transmitir en Colombia. Y lo que pasa es que en Colombia se tiene la concepción de que no es una carrera y entonces muchas personas llegan donde un artista y le dicen, me limpia el cuadro porque es que usted sabe de arte. Pero desafortunadamente el ser restaurador no solamente involucra una profesión, involucra mucho más. Es una cosa de saberes, de investigar más allá
a saber precisamente pintar y echar un brochazo. Y muchas de las obras pues se echan a perder por eso. Se echan a perder por eso, sí. Gracias, Guillermo. Le iba a hacer otra pregunta respecto a eso. Creo que no soy capaz de no preguntar. Tríptico del Club del Comercio. El tríptico del Club del Comercio en eso, y es que quiero que todo el mundo sepa sobre la rigurosidad suya y la honestidad cuando le pidieron que hiciera la limpieza del tríptico que estaba en muy mal estado. Me parece que es muy importante que usted cuente eso porque yo viví al lado suyo esa experiencia, cómo tuvo que trabajar con la Universidad Industrial de Santander, con los ingenieros químicos, cómo fue todo ese proceso para llegar a no restauración, sino limpieza del cuadro. A mí me gustaría que contara. Pues lo que pasa es que se había acordado con el Club de Comercio que del tema, como esto es una obra particular, digamos que la propiedad sobre el cuadro la tienen ellos y esto, la verdad que sí se había hablado con ellos y digamos que en ese sentido las personas que estén interesadas sobre los procesos que se le hicieron a la obra, que fue como dice Lenita, pues fue una cosa muy rigurosa y que en ese tiempo sí se hizo con todo el rigor, pues toda esa metodología se guardó en un informe que se hizo y que está bajo disposición de consulta del Club de Comercio. Gracias, Luis Guillermo. Bueno, entonces, paralelo a toda esa formación intelectual, por decirlo de alguna manera, que da la universidad, ¿qué otras características debe tener un restaurador? Yo pienso, sinceramente, que se necesita un gran amor por lo que uno hace. Cuando uno hace las cosas solamente por cumplir, creo que no funcionan tan bien. Yo creo que se necesita un amor a la profesión, se necesita también digamos, una carga emocional que uno le imprima a lo que hace, ¿no? Que eso pues aplica para todas las cosas. Cierto, estás muy sabio hoy. Otra cosa también que me sorprende, Luis Guillermo, es que estás demasiado parco, o sea, estás muy conciso, o sea, has olvidado la anécdota, o sea, nos tienes las preguntas demasiado, o sea, cortante, ¿no? Demasiado cuidadoso con lo que va a decir. Es una charla de amigos. Ahora, después de viejo, me volví tímido. Ahora viene la pregunta más esperada, o sea, para mí, por supuesto. Fuiste el correo de la exposición de los caprichos de Goya en México, pero en esto sí quiero que te extiendas, que por favor nos cuentes, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fuiste seleccionado? ¿Cómo llegaste a hacer el correo? Mira, primero que todo, el correo es la persona encargada de llevar o de custodiar una exposición y trasladarla de un lado al otro. La verdad que fue una experiencia maravillosa, me la disfruté también como yo, la verdad, siempre los que me conocen saben que me disfruto todo. Esta exposición precisamente fue por la curadora de la exposición, es la maestra Pilar Sedano Espín, española, y la colección de los caprichos de Goya pertenece a la Fundación DMG, que tiene sede en México. Ellos son los propietarios de estos caprichos y necesitaban trasladar la obra ahora se me fue el nombre.
Desde Madrid, desde el Reina Sofía. No, la obra ya la tenían acá porque es una fundación particular que tiene precisamente esta exposición, y estaban en Colima, perdón, ya me acuerdo. La exposición estaba en Colima y necesitaban que la exposición se llevara a Guadalajara y se montara en el famosísimo Hospicio Cabañas. Me llama la maestra Pilar Sedano, a la cual quiero muchísimo, la verdad, y me llama y me dice, yo desafortunadamente no puedo ir a llevar la exposición. Yo estaba haciendo mi práctica en el Museo de las Vizcaínas, que también fue una práctica intersemestral, y hablé con la persona que nos dirigía, con la restauradora Alicia Armenta, y le dije, oiga, pues pasó esto, me llamaron para que yo fuera a Guadalajara a llevar esta exposición y obviamente pues quiero su opinión. Me dijo, por supuesto, vaya. Y para mí, fue muy importante precisamente porque me di cuenta de todas las cosas que había aprendido acá. Y me di cuenta que había sido como el resumen de todas las cosas que durante mucho tiempo hicimos en el museo, y que ahora se veían con una obra gigantesca, o sea, son 80 grabados que pertenecen, como les decía, a la Fundación Dancing for the Millennial Goals. Y obviamente llegar con la exposición de los Caprichos de Goya, para mí fue tan emocionante que hasta el momento lo recuerdo como uno de los grandes momentos de mi vida. Lo disfruté, me emocioné muchísimo y para mí fue grandioso porque yo de verdad decía como no puede ser. O sea, yo había estudiado, cuando habíamos estudiado en la UIS, veía los Caprichos en los libros y tenerlos en mis manos, obviamente fue una emoción tan grande que yo, la verdad, a mí por ahí una que otra lágrima, yo que soy tan romántico, sí se me salió porque yo decía, pero ¿esto qué es? O sea, esto es una cosa que yo había soñado. Y ahora, obviamente era mi primera experiencia como correo, entonces nosotros llevamos una asignatura que es conservación preventiva, que nos la da la maestra Frida Montes de Oca, y habíamos estado hablando precisamente el semestre anterior sobre eso, entonces fue como de aterrice lo que ella aprendió. Claro. Y tengo que agradecérselo porque la verdad uno se asusta porque uno empieza a pensar como, ¿será que sí voy a hacer las cosas bien? ¿Será que va a pasar algo? Toda la expectativa lo pone a uno más nerviosito de lo que es. Entonces llamé a Frida el día cuando estaba en el aeropuerto y la verdad que se lo agradezco en el alma y siempre lo voy a recordar porque me acuerdo tanto que le dije a Frida como, es que estoy muy asustado y no sé si lo vaya a poder hacer, y me dijo, por supuesto, si tú no lo pudieras hacer, no te hubieran recomendado, o sea, y no te hubieran seleccionado a ti. Entonces obviamente fue una cosa grandiosa para mí. Se la agradezco a Pilar todos los días de mi vida porque fue una experiencia maravillosa, pero maravillosa. Se hizo el montaje de las 80 obras en una de las salas del Hospicio Cabañas en Guadalajara, que es una construcción bellísima. Y pues obviamente eso es una alegría para uno, ¿no? Y obviamente al siguiente día me levanto yo y una cosa que me pasó muy, muy graciosa, yo que soy súper conversador, pues todos los días subía a la terraza del hotel a desayunar, y al día siguiente que llega la obra, subo a desayunar y la niña que servía el café me larga el periódico y me dice, señor, creo que salió en la primera página. Creo que este es usted. Muchas gracias. Y en esos momentos, obviamente, no estaba en mi tierra. Es una tierra ajena. Yo la considero también parte de mí porque
he estado acá 4 años y obviamente que ahí es donde uno dice, pucha, es la alegría en su máxima expresión, o sea, y la verdad para mí fue una cosa que yo pues lo tengo guardado dentro de mis cosas muy especiales en la vida. Y esa tierra ajena, ¿cómo la ve? ¿Ya es parte suya o todavía hay una distancia? Mire, el semestre pasado que estábamos en práctica, estábamos en la práctica y era precisamente el natalicio de José Alfredo Jiménez y estábamos en el pueblo de José Alfredo Jiménez. Y entonces, pues obviamente bajamos al pueblo el fin de semana y entonces pusieron México lindo y querido y yo me puse a cantarla a mi ronco pecho, ¿no? Y entonces se me acerca un profesor al que quiero muchísimo y y me dice, estoy casi seguro que el día que tú estés por fuera de esta tierra y escuches esta canción te vas a acordar de todos nosotros. Y yo, pues sí. Pues sí. Sí, es parte, se vuelve parte de uno, es inevitable y le agradezco mucho a México muchísimas cosas. La verdad tengo un cariño muy especial por México y yo creo que cada lugar por donde uno va pasando, cada lugar le va dejando a uno alguna semillita que uno va guardando como, yo siempre he pensado que el corazón espiritual, no el que nos bombea la sangre, sino el corazón que uno tiene romántico, es como un secreter en donde uno va guardando cositas y cositas y cositas. Y precisamente el lugar, y es como un relicario. Y pues ahí tiene México una de mis grandes, o sea, tiene un gran pedazo en mi corazón, porque obviamente las cosas que se han hecho acá las he disfrutado al máximo. Voy a leer otros comentarios. Esperanza Barroso le manda un especial saludo. Besote. Espera que aquí... Gloria Oviedo dice, doy fe de la rigurosidad del trabajo de Luisgui. Mi Madonna del siglo XIX quedó espléndida. Ah, sí. ¿Esa Madonna fue restaurada? ¿O Madonna? A esa Madonna se le hizo un proceso de limpieza. Es una imagen muy bella, la verdad. Maribel Rivera te hace una pregunta. Luis Guillermo, converge en una palabra, la pasión por el arte, la restauración y alta gastronomía y etiqueta. Me la puso difícil. Nada, eso está facilísimo. O sea, esa sí me gustó. Literalmente en una sola palabra es mi vida. Yo me muevo por eso. O sea, y eso es lo que todos los días hace que yo me levante y ha hecho que precisamente ese amor que yo le tengo a todas esas cosas han sido las que le ayudan a sobrellevar a uno todas las cosas, a levantarse, a ponerle perrenque, a estudiar, a trabajar, a todas las cosas. Y pues es que se convierten en la vida de uno, literalmente. O sea, es la vida, no tiene otra connotación, es simplemente eso. Toda mi vida. Y eso he hecho la verdad que he hecho desde cuando estaba pequeño. Creo que a mí toda la vida me movió la parte artística y todas estas cosas me movieron desde chiquito. Entonces yo creo que cuando yo dije que quería ser artista, pues para nadie era un secreto. Y cuando yo entré a estudiar arquitectura, pues todo el mundo me preguntó, ¿qué arquitectura? Eso no es demasiado cuadriculado para usted. ¿Qué? Le fascinaba llevarle la contraria a todo el mundo, pues. Sí, doy fe. Aunque para unas cosas soy demasiado cuadriculado. Sí. Demasiado. Luis Guillermo, ya que tienes un punto de comparación, dinos qué diferencia hay entre los temblores que sentimos aquí en tu tierrita, los que se sienten allá en México.
Bueno, los temblores que se sienten en Bucaramanga son el ensayo para venir a los de Ciudad de México. Y lo más chistoso es que la primera vez que me tocó un temblor me tocó en la escuela. El primero estaba en los días en los que yo estaba llegando a la escuela. Estaba llevando mis papeles y empezó a sonar la alarma y todo el mundo corría y yo así, ¿pero para qué corren? Entonces una profesora me dice, vamos que está temblando, no sé qué, si cuántas, ¿no? Y este fue súper suavecito. Y al lado mío estaba otra profesora. Y yo dije, no, pero no tembló tan duro. Y obviamente nosotros estamos acostumbrados en Bucaramanga a los temblores. El día del terremoto, que fue, bueno, la muerte en patines, cuando ya pasó el terremoto, me dice la profesora, ahora sí le tembló de verdad. Claro. Entonces, sí, son un temblor tan fuerte. No, estos son impresionantes y obviamente, casualmente antes de que empezara la charla, le dije a Rosabel, si en algún momento yo siento que suena la alarma, pues me tengo que parar a toda velocidad e irme porque es la alarma que le avisa a uno que viene el temblor. Y es una cosa, el terremoto, la verdad, me le quito el sombrero a los mexicanos porque el terremoto fue la summa cum laude de ver lo hermanos, lo unidos, es que creo que no hay una palabra que los describa en ese sentido y en esa conexión que tienen los unos con los otros. Porque pasaban volquetadas de gente a ayudar a levantar los escombros. Y la verdad es que en ese sentido mi admiración al pueblo mexicano no tiene límites, porque en ese sentido sí fueron o sea, fue una cosa tan espantosa y además uno caminar por las calles y ver edificios caídos, o sea, y literalmente nosotros cuando eso vivíamos cerca de la escuela y por portales se habían caído unos edificios y obviamente el momento del temblor, que fue una cosa espantosa porque a nosotros nos tocó dentro de la escuela, pues yo la verdad pensaba que lo terrible era que me iba a ir sin poderme despedir de todo el mundo. O sea, como que sí fue como de, bueno, creo que nos tocó acá la historia porque por un lado teníamos una tapia la tapia de la escuela y por el otro teníamos el edificio de la escuela y tronaban vidrios por acá y la tapia se movía acá y todo el mundo pues caminaba y toda la cosa hasta que ya nos quedamos quietos y toda la cosa. Pero pues piensa uno que efectivamente pues acá ya nos cargó. Y es una sensación que obviamente cada vez que suena la alarma, a uno se le reactiva otra vez la película y es una de estas conexiones sensoriales que uno nada más, por ejemplo, cuando nos hacen los simulacros en la universidad, escuchar la alarma, pues a uno la verdad es que sí se le junta el cielo con la tierra porque además es una cosa durísima y y sí es impresionante y además siente uno o sea, a mí particularmente me da una impotencia máxima, porque uno dice, pero ¿qué hago? O sea, está temblando, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, se está moviendo y hace como 15 días tembló y estábamos en una conferencia de la universidad, estábamos en clase y el profesor nos dice, está sonando la alarma, afuera. Y obviamente mientras uno va saliendo, uno empieza a pensar como, bueno, o sea, nos toca hoy, nos toca mañana, se va a caer, no se va a caer, va a venir duro, no va a venir duro. Entonces, esa sensación es impresionante por eso, precisamente, porque sí es una sensación de impotencia horrible. Bueno, mientras ¿qué quisiera restaurar? ¿Señora? ¿Qué quisiera restaurar? Que quisiera restaurar muchas cosas. No, diga una. Una, ¿qué me encantaría? ¿Qué le encanta? Yo soy muy de cosas coloniales, la verdad. Entonces sí la obra colonial me trasnocha muchísimo. Entonces, de pronto, pues sí, dedicarme como a esa parte, a la parte colonial.
Por los detalles, ¿no? Son obras que tienen infinidad de detalles y infinidad de historias. Sí, además, o sea, están cargadas. A mí me parece que es que, bueno, obviamente todas las cosas, lo mismo que las personas que se especializan en cosas prehispánicas, también, o sea, todos los objetos, todos, absolutamente todos tienen una carga energética especial y una carga material también. Entonces pues cada uno tiene un puntico especial, pues que lo hace especial. Guillermo, ¿eres coleccionista? Sí, mucho. Y desde chiquito he sido coleccionista, que es lo peor. Cuando chiquito coleccionaba monedas. Y después de que coleccioné monedas, ¿qué coleccioné? Todas mis antigüedades. Y no sé, como que por periodos sí me gusta no coleccionar, más que coleccionar me gusta como enfocarme en un objeto en especial, en alguna cosa. Me fascinan las cosas de plata, entonces me he enfocado últimamente en esas vainas. Pero pues desde chiquito tenía colección de monedas y a todo el que llegaba, que veía que venía de otra parte, lo vacunaba con, a ver, su moneda. O sea que uno atrae ese tipo de cosas, de objetos, cuando uno es coleccionista. Es que yo sí pienso que hay una conexión, la verdad, muy especial entre las cosas que uno sueña, o sea, y por eso dicen que uno tiene que tenerle mucho cuidado a los pensamientos, porque muy seguramente lo que uno está anhelando, esas cosas se cumplen. Y eso es muy cierto, y en ese sentido, eso aplica para los objetos. O sea, yo hay objetos que yo como, yo quisiera tener tal cosa, págale, y ahí sale. Y yo sí soy uno de los creyentes en esa ley de la atracción, fíjate tú. Bueno, y a futuro, ¿cómo se ve? Ya yo veo a Luis Guillermo ya graduado, restaurador, y ajá, como dicen. Y ¿y tú qué? Pues yo la verdad, nuestro propósito, yo siempre he querido volver a Perú. Es una de las cosas que siempre he pensado y yo siempre he querido tener mi taller particular. A mí esa conexión que hay, obviamente, vuelvo y lo repito, todas las obras tienen una connotación especial, pero esas obras que llegan a los talleres particulares tienen una carga emocional muy pesada, porque la mayoría de las cosas pues son cosas emotivas. Y yo la verdad es que siempre he querido tener mi taller particular, pero obviamente un taller donde se hagan una serie de análisis, de cosas académicas, digamos que las cosas muy bien hechas, la verdad. Hace poco tuviste una invitación y estuviste en el Perú. Sí, el año pasado precisamente estuve en Lima. Hice una pasantía con el taller de restauración de la iglesia de San Pedro de Lima, que es una iglesia bellísima, pero hermosísima, perteneciente a la comunidad jesuita, y me vinculé en la restauración de una obra del siglo XVII, curiosamente de un San Guillermo, y por eso lo restauré con más cariño. No, mentiras, y por invitación de la maestra Nancy Junchaya, que es la directora del taller de restauración de la iglesia de San Pedro de Lima, y de los padres jesuitas, fui y estuve un mes trabajando precisamente en la restauración de esta obra. La obra ya tenía un proceso de restauración que había iniciado, yo llegué como a la mitad y se quedó, no sé, le falta el 60% de la restauración. Pero pues de eso ya se encarga el taller de continuar la restauración. Claro, pero dejan las pautas, o cómo Sí. hace un restaurador cuando va por un tiempo corto, mira la obra, hace el diagnóstico. En ese sentido es muy interesante porque ellos como también son muy académicos, Nancy me envió
digamos que el informe hasta donde iba. Uno lee el informe, lee los procesos que le han hecho, y digamos que parte es entender lo que le están haciendo para y que además uno lo tiene que dejar consignado después cuando uno sea el que pase el paso a la siguiente persona. Y pues obviamente se dejan registradas todos los procesos, todas las cosas que se hicieron, pero pues eso es una cosa consensuada, eso es una cosa que se habla con las personas encargadas de la obra y las personas que están restaurando la obra, y pues ya ellos continúan con la misma metodología, digamos que eso es lo que se hace. Que son las mismas que le entregaron a uno cuando uno recibió la obra. Y allá, además, hicimos una conferencia sobre una práctica intersemestral que se había hecho en el Museo de las Vizcaínas y sobre la catalogación de unas piezas que se había hecho en este museo. Aquí, su hermano José Fernando está recordando, porque dice, recuerdo cuando Luis Guillermo coleccionaba monedas, o sea, creo que para toda la familia eso fue... Es que era muy divertido porque de verdad vacunaba al que viniera, y mi abuela creo que había dejado y me había regalado unas moneditas chiquiticas, y entonces pues yo las iba juntando, y lo más divertido es que mi hermano tiene colección de estampillas, y mi abuela me dio a mí una vez la colección de estampillas y a mi hermano la de monedas de ella, y entonces hicimos un trueque, yo le di las estampillas y yo me quedé y él se quedó con las estampillas y yo me quedé con las monedas. Sergio Acevedo Mariño dice, Dios te bendiga grandemente, Luis Guillermo. Gracias. Yadira Polo de Lobato dice, orgullo santanderiano, Luis Guillermo. Oh, muchas gracias. No, yo creo que se nos quedan muchas preguntas porque nos dirías que todo es reserva del sumario, ¿no? O sea, no te podemos preguntar. Sí, sí. Luis Guillermo, excelente charla. Las otras preguntas que tengo que se me ocurren te las voy a hacer personalmente porque me vas a decir que no lo puedes decir al aire. Esperamos tenerte pronto por acá, Luis Guillermo. Muchas gracias. La verdad que saben que el Colombo ha sido, como les decía al comienzo, ha sido para mí una casa, y siempre para mí es una alegría inmensa. Se me va el tiempo rapidito y la verdad lo disfruto, y cuando quieran, pues nada, acá estamos para lo que sea. Nosotros también allá en el Colombo lo apreciamos mucho, usted sabe, y siempre hemos querido que todos los artistas que han expuesto allá se sientan como en casa. Sí. Luis Guillermo, muchísimas gracias. No. Y muchas gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias, y de verdad que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos vieron durante no sé cuánto, porque no estaba ni mirando el reloj. Una hora. Estaba asustado de verdad que me extendiera, y dije yo, para mí que es tan difícil, pero no. Gracias, Guillermo, de verdad una excelente charla. Esperemos tenerte pronto conversando sobre otros temas que son tan interesantes, sobre restauración, patrimonio, o sea, tantas cosas que se nos vienen a la cabeza con las que podemos conversar contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto, de verdad. El último saludo de Angélica Guadamuz. Ah, sí, claro. Bien, Luis Guillermo, y BJ Morros, gracias, Luis Guillermo, súper. Siempre se van pasando varias, pero mucha gente quiso saludarlo. Muchísimas gracias. Bueno, Luis Guillermo, gracias. Pues nada, les agradezco de verdad en el alma al Colombo. Muchísimas gracias siempre por ser una plataforma que de verdad nos apoya y que yo particularmente me siento como en mi casa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, y pues nada, esperemos que me vuelvan a invitar.
Bueno, Luis Guillermo, gracias. Va, perfecto. Adiós. Un abrazo para todos. Nos vemos. Bueno, chao. Gracias.